Gracias. Les voy a presentar, por lo tanto, el proyecto GEM como fuente de investigación. Detrás de las siglas GEM están las palabras Global Entrepreneurship Monitor, que, bueno, pues traducido sería Observatorio Global de la Actividad Emprendedora. El proyecto GEM está funcionando desde el año 99 a nivel práctico y, por lo tanto, constituye en estos momentos el observatorio más potente que se ha creado a nivel internacional para analizar el fenómeno emprendedor. Las ideas, sin embargo, pues surgieron un poco antes, en el año 97, y de la mano de London Business School y Babson College, pues se creó toda la infraestructura para ponerlo en marcha. En el 99 se llevó a cabo un piloto con 10 países y el año 2000 se abrió al mundo, que es el momento en el que entró España a formar parte de este ambicioso proyecto. Por consiguiente, desde el punto de vista de las personas que desean hacer investigador basada en GEM, tienen que tener en cuenta que tiene una serie histórica de datos que se inicia en el año 2000. El 99 se considera pues anecdótico y además se estaban probando las herramientas y a veces pues las variables que se miden no coinciden con las que posteriormente están a disposición del público. Por lo tanto, partiendo desde el año 2000, pues se tiene una serie histórica, si bien el proyecto ha estado en desarrollo y el número de países no ha parado de incrementarse, de manera que para los investigadores pues deben tener presente que hay países, por ejemplo, como Estados Unidos o Japón o Reino Unido o España, que están ahí desde el año 2000, y en cambio hay otros países que se han ido incorporando más tarde. Ese es un primer factor a tener en cuenta en cuanto a los datos. ¿Qué hace el proyecto GEM? ¿A qué se dedica? Pues bien, lo que se dedica es a medir y caracterizar la actividad emprendedora por medio de una serie de encuestas. La más importante de ellas es una encuesta que se hace a la población de entre 18 y 64 años de cualquier país participante, y las preguntas de esa encuesta están encaminadas a determinar qué personas están involucradas en actividades incipientes de negocio. A partir de ahí, utilizando una serie de filtros, esas personas son caracterizadas de manera que se las identifica como emprendedoras nacientes, aquellas que están entre 0 y 3 meses en el mercado, empresas en consolidación o iniciativas en general en consolidación, que serían aquellas que están entre un periodo de 3 y 42 meses o 3 años y medio. Ese es el punto que se considera crítico para saber si una entidad pues, ha superado la fase de puesta en marcha y consolidación en el mercado, y a partir de ahí las empresas o iniciativas que tienen más de 42 meses en el mercado se las considera consolidadas. GEM mide todo ese proceso y además en las encuestas también se pregunta a las personas de la población de esa edad si tienen intención de emprender en los próximos 3 años, con lo cual también se mide lo que nosotros denominamos el emprendimiento potencial. Muy bien, por lo tanto, esa es una parte del proyecto. La otra es también muy importante y consiste en medir de alguna manera o evaluar el estado de las condiciones de entorno para emprender. Es decir, que en el modelo teórico GEM hay pues, la premisa de que existen unas condiciones previas que afectan a los emprendedores potenciales y que por consiguiente hay que medir su estado para también evaluar en función del mismo los resultados obtenidos en la actividad emprendedora. ¿Cuáles son estas condiciones de entorno? Pues, financiación para emprendedores, políticas públicas de apoyo, fiscalidad y burocracia, programas públicos, educación y formación emprendedora, transferencia de I+D, infraestructura comercial y profesional para emprendedores, cómo está el mercado interno en cuanto a apertura o barreras de entrada, cómo está también el acceso a infraestructura física y de servicios, y finalmente las normas sociales y culturales. Acerca de eso, el proyecto GEM identifica cada año pues, un conjunto de 4 expertos por condición, 4 por 9 son 36, que opinan sobre un territorio. Por ejemplo, aquí en España hacemos la entrevista a nivel nacional
con 36 expertos, y después en cada una de las regiones en que está implementado el proyecto se hace una entrevista a 36 expertos que facilitan una evaluación acerca del estado de esas condiciones para emprender en el territorio en concreto. Y bueno, pues todos estos resultados, otro enfoque importantísimo del proyecto GEM es relacionarlos con el desarrollo económico. Ese fue el principal objetivo cuando se creó el observatorio, saber qué impacto tenía el emprendimiento en la economía de los países. Digamos que era un vacío que existía, porque los modelos teóricos previos a GEM siempre habían considerado la gran empresa como el motor de los países y no se sabía realmente qué magnitud tenía el emprendimiento en cuanto a la economía. Para que se hagan una idea de cómo ha evolucionado la participación, pues tenemos esos 10 países en el año 99 y el año pasado pues llegamos a 58. El proyecto sigue creciendo y una de las aportaciones más importantes es la que se está dando en el entorno de los países menos desarrollados. Diversas instituciones han colaborado en financiar pues, la participación de países como Uganda, países como Ghana, Nigeria. Poco a poco, a veces por turnos, pues se va midiendo pues, la actividad emprendedora y la caracterización de la misma en ese tipo de naciones, ya sea africanas o también orientales, como puede ser Bangladesh, Pakistán y otras. Muy bien, el proyecto GEM, desde el punto de vista de la investigación, cumple, por lo tanto, una doble misión. Por un lado, proporcionar datos e información sobre emprendimiento de nivel práctico que se presentan pues, públicamente y, sobre todo, la misión de GEM es hacerlos llegar a las instituciones gubernamentales para que realmente los diseñadores y ejecutores de políticas públicas dispongan de la información más elaborada acerca de cómo está la actividad emprendedora en sus países. Pero por otro lado, dada la riqueza de los datos, es innegable que constituye, y así lo estamos también desarrollando en España y en otros países, una fuente de inestimable valor para la investigación académica. Por consiguiente, los productos que salen a partir de los datos GEM son muy diversos. Por un lado, en la cúpula de esa pirámide estaría el informe global, que pues es una comparativa de lo que sucede a nivel internacional en todo el mundo y clasificado también por grupos de desarrollo, siguiendo en este caso ya desde hace unos años la clasificación del índice de competitividad mundial. Después se producen informes nacionales, informes regionales en aquellos países que han abordado ese desarrollo y en ese caso España ha sido el país pionero y que ha logrado el observatorio más grande dentro de un propio país. Informes de ciudades, también en eso hemos sido pioneros con Ceuta y Melilla, aplicando la metodología allí. Posteriormente, el equipo de Castilla-La Mancha llegó a realizar varios informes para Cuenca, Ciudad Real, Albacete, y actualmente, desde el año pasado, estamos haciendo también GEM Madrid Ciudad, aparte de la comunidad autónoma. Por lo tanto, estamos aplicando la metodología de forma que ya se ha podido demostrar aquí en España que se puede adaptar a cualquier tipo de territorio. Después el proyecto desarrolla todos los años informes sobre tópicos especiales. ¿Por qué? Pues porque GEM tiene que estar atento a cuáles son las demandas tanto de investigación académica como de información por parte de las entidades gubernamentales y por lo tanto cada año se vota entre todos los países varias propuestas, de las cuales sale una adelante, para analizar en profundidad temas. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Pues desde el principio GEM lleva elaborando un informe sobre emprendimiento y género para prestar atención al fenómeno emprendedor femenino. Posteriormente se han hecho informes específicos sobre financiación de la actividad emprendedora, prestando mucha atención a lo que es el inversor informal y su papel. Posteriormente se atendió al emprendimiento de alto potencial de crecimiento
Y a partir del año 2008 se han tratado ya otros temas más específicos, de manera que ese año se hizo un informe especial sobre la prevalencia de la educación y formación de corte emprendedor en las poblaciones de los países participantes. Al año siguiente, el 2009, se incluyeron preguntas para determinar cuántos de estos emprendimientos tenían una vertiente social. Y el año 2010 se han dedicado los esfuerzos a estudiar qué otros temas serían importantes, de manera que ese año se dejó un año de descanso y en el 2011 se llegó a la conclusión de que era muy importante atender al tema del emprendimiento corporativo y así se ha hecho, midiéndose por primera vez pues no solamente las actividades emprendedoras independientes, sino también las derivadas de empleados de cualquier tipo de empresa, ya fuese privada o pública. Los resultados van a dar mucho juego y son muy interesantes. Además de estos informes sobre tópicos especiales, surgen productos derivados. Por ejemplo, aquí en España hemos hecho este año 2010 un informe sobre el emprendimiento en el sector biotech salud. Es un informe diferencial porque el sector biotech salud ha sido muy estudiado por diversas instituciones como Asevillo, etcétera, pero nunca se había hecho un informe acerca de cómo se emprende en ese sector. Y la verdad es que la colaboración de una muestra amplísima de este sector ha sido fenomenal y bueno, pues también existe ese producto derivado que aporta pues matices que no tienen el resto de informes. Eso sería la parte aplicada de GEM. Entonces tenemos también la parte académica. ¿Qué escribimos ahí? Pues artículos académicos, tesis doctorales y libros. Fundamentalmente esa es una producción que no para de incrementarse y que es de la que vamos a hablar especialmente ahora. ¿Cómo se diseñó el proyecto GEM? ¿Cómo puede satisfacer al investigador académico? Pues evidentemente en el momento en que se hizo, a finales de los 90, existían múltiples corrientes académicas, muchas definiciones diferentes con matices comunes y otros no, de lo que era el emprendimiento y el emprendedor, y por consiguiente, pues también otras definiciones consideraban como parte del análisis qué factores eran los determinantes de que una persona tomase la decisión de emprender y así como qué factores del entorno también le estaban afectando. Por lo tanto, como ven, el fenómeno emprendedor se ha de considerar desde un múltiple punto de vista, no solamente desde un enfoque. Y eso se tuvo en cuenta en GEM desde el principio. Por no hablar ya también del trasfondo cultural de las naciones, era un proyecto que se iba a abrir al mundo y por lo tanto no solamente contaba el tema de que unos países estuviesen más desarrollados que otros, sino que también pues, podían tener un trasfondo cultural que limitase, por ejemplo, la actividad femenina o que realmente pues, promocionase el emprendimiento como un factor natural de lo que es la población, como es el caso de Estados Unidos o de Cataluña aquí en España durante muchos años. Las diferencias se van limando, pero han existido y existen. Por lo tanto, también había que tener en cuenta el tema de la existencia de oportunidades, la capacidad y preparación de la población, la financiación del proceso emprendedor, la innovación, la competitividad. Todo ello se tuvo en cuenta a la hora de diseñar el observatorio. Discúlpeme, tengo que tomar un poquitín de agua. ¿Me dejas un poquito? Sí. Bien, entonces, este diagrama que vemos aquí es una de las claves de GEM, que es lo que les explicaba antes, el proceso emprendedor. Entonces, las encuestas permiten medir todas las fases del emprendimiento potencial, que es la idea o intención, las nacientes, las nuevas, las consolidadas y los abandonos. Y dentro de cada una de estas secciones
existen toda una serie de variables que nos permiten caracterizar tanto a los individuos como las iniciativas que representan en cada fase, lo cual es muy importante para poder comparar. Por ejemplo, gracias a la crisis hemos podido ver que esta parte de aquí está evolucionando muy rápidamente y sus presentaciones también nos indican que es así, hacia un nacimiento de empresas más tecnológicas y hacia una modernización de la economía española. Si en el año 2000, cuando nos pusimos a medir, pues había un montón de peluquerías, bares, consultorios, etcétera, en los últimos años estamos viendo pues, empresas biotecnológicas, empresas informáticas, empresas educacionales y otras cosas. Bien, entonces, ¿qué ofrece el proyecto GEM a cualquier investigador? Pues la posibilidad de investigar en múltiples temas dentro del campo del emprendimiento. El potencial del proyecto está muy lejos de agotarse. Hay investigadores que pueden enfocarse pues, al emprendimiento potencial, a la magnitud del emprendimiento, ajustado a distintas definiciones, puesto que como medimos la actividad en un lapso de tiempo tan grande y tenemos la fecha en la que la iniciativa comienza a ponerse en marcha, hay quien entiende que el emprendimiento va de 0 a 12 meses. Pues bien, puede acogerse a esa definición. Hay quien solo considera emprendimiento el que se ha generado por oportunidad. Muy bien, puede seleccionar esos casos. Hay quien solo considera emprendimiento el que se ha generado por oportunidad y además de base tecnológica. Bien, puede coger esa muestra. Hay quien considera que solo es emprendimiento si hay innovación. Bien, puede seleccionar. Hay variables para hacer, como hemos dicho, pues la receta que cualquier investigador desee. Por lo tanto, este es un listado de posibles temas que, como ven, pues es muy amplio y todo esto se puede ver a nivel internacional. Ahora bien, el tamaño estándar de las naciones es una muestra de 2.000 entrevistas a la población adulta. Aquí en España nos dimos enseguida cuenta de que esto era no solamente limitante, sino que además nos perdíamos la oportunidad de saber qué sucedía a nivel regional. El experimento español de implementar la encuesta GEM en las regiones nos dio lugar a una muestra que en su mejor momento llegó casi a 30.000 encuestas. Eso significa tener casi una encuesta como las que puede hacer el INE, con la EPA u otras. Eso no había... Discúlpenme, es que esto de los constipados es terrible. No, gritaré un poquito menos, porque me oís bien, ¿verdad? Igualmente. Bien, entonces, en España pues, pudimos profundizar en temas que en otros países no podían porque la muestra no llegaba. Entonces, ¿qué puede hacer un investigador con los datos internacionales? Pues se puede plantear desde aglutinar datos de varios países de una región, como puede ser la Unión Europea, o Latinoamérica, o Asia, o países de la OCDE, ¿vale? Esa es una alternativa. O trabajar con la base de datos global, o trabajar con datos de más de un año, por ejemplo, decir, bueno, pues yo quiero saber qué ha sucedido en Francia y como solo tengo una muestra de 2.000 para el último año, pues puedo cogerme los 5 últimos años y hacer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, en España esto es diferente. Nosotros hemos podido, además de todo lo anterior, añadir temas como estos: emprendimiento en función de la edad, del origen. Aquí hemos sido pioneros en presentar informes y artículos sobre emprendimiento e inmigración, ¿no? En función del medio, rural y urbano. Emprendimiento sectorial. Características de los financiadores informales. Nuestra muestra es tan grande que podíamos tener a su vez suficiente muestra de los que actúan como inversores informales para caracterizarles y para ver relaciones que en otros países solamente se limitan a decir la cifra, de qué porcentaje de la población actúa como inversor informal. Características de los emprendedores potenciales, emprendimiento regional, estado de las condiciones de entorno por regiones, prevalencia de la formación emprendedora en la población. Nosotros hemos mantenido las preguntas que se hicieron en el 2008 y seguimos viendo cómo evoluciona esa prevalencia en España.
comparaciones de las actitudes emprendedoras en la población y en las personas involucradas en cada fase del emprendimiento, comparación del emprendimiento por oportunidad y necesidad, motivo de abandono de necesidades, y temas especiales que nosotros a nuestra vez hemos incorporado en las encuestas, como han sido profundizar en temas de innovación, segunda oportunidad, temas de género, otras preguntas que se han hecho a las mujeres que no se hacen en GEM, y muchos otros. Todo eso dependiendo del año. Eso es lo que ofrece GEM España. Muy bien. La producción académica derivada de GEM pues, comienza a tener una entidad muy importante y se puede decir ya que hay un antes y un después de la implementación de GEM en el mundo. Eso sí, la producción en revistas indexadas comenzó a hacerse visible a partir del año 2004 y ha sido muy importante ver cómo los investigadores a su vez han ido revisando la literatura precedente y viendo cómo los datos GEM han permitido contrastar muchas teorías para las cuales antes no había datos empíricos. Por lo tanto, entre los autores más prolíficos de artículos basados en GEM, pues destacan el actual director de investigación, Niels Bosma, Zoltán Aks, Laszlo Serf, Maria Miniti, Erkko Autio, Jonathan Levy, la lista es interminable. Y cada uno de ellos pues, ha ido desarrollando distintos temas, pero algunos de ellos pues, se han especializado. Y aquí en España también nuestra red de equipos está dando cada vez más frutos y cada vez hay más publicaciones nuestras en revistas indexadas. Para terminar, ¿qué les puedo decir de las perspectivas futuras? Pues que la diversificación de temas de investigación se ha ido incrementando paulatinamente. Ideas no nos han faltado y realmente los datos están dando de sí tremendamente en este aspecto. GEM pues, ha sentado las bases de la investigación en esta disciplina realmente y su potencial pues, está lejos de agotarse. Ahora pues, hemos medido, como les he dicho, el intraemprendimiento, pero quedan pues, otros temas en el tintero, como puede ser profundizar en innovación, en competitividad, en internacionalización y en cualquier otro tema que pueda surgir en el entorno del emprendimiento. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición si tienen cualquier pregunta.